Quisiéramos hablar y conocer hoy un poco, hermano Andrés, acerca de la naturaleza de Dios. Hay dos posturas claras. Hay una postura en donde se presenta que Dios es uno solo, pero en una unidad compuesta de tres personas divinas. Esa es una postura que se ha planteado en el mundo cristiano generalmente. Pero también hay una postura en donde hablamos y creemos que la naturaleza de Dios es espíritu y es una naturaleza absoluta. Y eso es lo que queremos descubrir. ¿Cuál de estas dos posturas presenta la Biblia? ¿Qué nos puede usted, hermano Andrés, orientar hoy a través de la palabra de Dios? Amén, amén, mi pastor Oscar. Qué bueno podernos remitir a la Biblia, a dejar que la misma Biblia sea la que nos Amén. diga quién es Dios y que todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros podamos ver qué es lo que la Biblia declara y afirma y marcar la diferencia entre lo que las personas deducen de algunos textos y entre lo que realmente la Biblia está diciendo. Porque todas las personas que manejan diferentes pensamientos de una o de otra manera usan la Biblia y leen versículos donde sustentan sus argumentos con algún versículo. Por tanto, la idea es que miremos que lo que vamos a afirmar no es lo que el pastor Oscar ni el pastor Andrés están deduciendo, sino que vamos a leer lo que la Biblia declara y afirma. A mí me gusta poner un ejemplo para ilustrar esta parte que estoy diciendo. Y el ejemplo es el Salmo 91:4. Ahí dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. De modo que alguien pudiera deducir que Dios es un pajarito porque en ese versículo le encontramos las plumas y las alas. Y pudiese decir, mire, Dios es un pajarito y yo le demuestro con el Salmo 91, le muestro las plumas y las alas. Pero eso sería una deducción fuera de contexto porque la Biblia en ninguna parte dice que Dios es un pajarito. Por ese motivo, vamos a mirar qué dice la Biblia, qué es lo que la Biblia declara y qué es lo que la Biblia afirma acerca de Dios. Pues cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia hay un cuerpo de enseñanzas impartidas por Dios, donde Dios mismo se da a conocer, Dios mismo declara y afirma quién es Él, porque Dios está interesado en que los seres humanos le conozcamos y por eso desde la antigüedad Dios se ha estado manifestando, ha estado llamando hombres para revelarse, para darse a conocer y de esa manera poder establecer una relación con el hombre. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y vamos a las afirmaciones, a lo que dice la Biblia realmente, dejando de lado pues cualquier deducción, cualquier conjetura, lo primero que podemos encontrar en la Biblia es que cuando Dios quiso darse a conocer de los seres humanos, Dios nunca se dio a conocer en plural diciendo nosotros somos Dios. Es Dios a correcto. nadie le dijo nosotros somos un conjunto de personas. Dios siempre a los hombres a quien se les reveló como a los patriarcas en la antigüedad, Dios siempre se dio a conocer en singular diciendo yo soy. Yo Es, soy el Dios de tus padres. Yo soy Jehová, yo soy el Dios todopoderoso.
y a Moisés le dice, yo soy el que soy. Entonces, aquí vemos afirmaciones de que Dios no se da a conocer en plural, sino que se da a conocer en singular usando el yo soy. De modo que cuando encontramos algún versículo aislado, como, como Génesis 1:27, donde dijo Dios, hagamos al hombre, antes de deducir, debemos ir al contexto para mirar cómo fue que Dios se dio a conocer, y cuando vamos al contexto nos damos cuenta que Dios no se dio a conocer en plural, sino en singular, demostrándole al ser humano que quiere entrar en relación con él que Dios es un ser único en absoluto. Y es tan Amén. importante esta parte que Dios lo estableció como el principal mandamiento. Vemos que al Señor Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento de todos. Y en Marcos 12:29 hay una afirmación donde el Señor Jesús dice que el principal mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Entonces, ahí tenemos una afirmación. Ahí pudiera decir el Señor nuestro Dios, el Señor trino es, pero no dice eso, dice uno es. Y a esa afirmación es que debemos aferrarnos, y ahí es donde debe estar puesta nuestra fe en lo que Dios dijo, en lo que dijo el Señor, en lo que se declaró y en lo que se afirmó que Él es uno. En ninguna parte se dijo uno compuesto por dos, uno compuesto por tres. Lo que se dijo fue el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pensar en dos y pensar en tres ya sería entrar en deducción, ya sería sacar conjetura, porque el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese uno no es una pluralidad de personas como lo creímos todos por tradición en algún momento. Hermano Andrés, quisiera, porque usted está diciendo algo bien interesante, y es que nosotros debemos creer en la Biblia desde las afirmaciones, que son las verdades estrictas, y no las conjeturas que podemos sacar o deducciones de un texto. Este texto de Marcos 12:29, a mí me encanta el conversatorio porque es que conversando la gente se entiende. Lo decía yo el lunes, y es que Jesús aquí estaba conversando con un escriba, con un hombre docto en la ley, conocedor de las escrituras, de la doctrina, del Shema, de los mandamientos. Y me llama la atención, permítame, hermano Andrés, el verso 32, donde el escriba le responde al Señor y le dice, bien, maestro, verdad has dicho. Y yo quisiera que nuestra audiencia pudiera tomar esto y decir, esta es la verdad. La verdad que se debe decir es que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y entonces viene la explicación, el desglose de este texto y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero en el verso 34, aquí hay otra afirmación que le dice el Señor. Y Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, o sea, si hay una respuesta sabia, verdadera, que es lo que nos está afirmando este texto, es que Dios es uno. Y entonces Jesús le añade algo, y es que le dice, no estás lejos del reino de Dios. Quiere decir que el creer que Dios es uno, un absoluto, y que no hay otro con él, nos acerca a la vida eterna, nos acerca a la eternidad. Tener otra conjetura, otra suposición o otro pensamiento, este es el peligro que hablaba el hermano Andrés al iniciar. Aún con la escritura,
tener otro pensamiento y responder fuera de esta verdad que acabamos de ver, que la declara el Señor Jesús, nos puede alejar. Por eso el apóstol Pedro decía, ¿no, hermano Andrés? Que muchas cosas que el apóstol Pablo había escrito con respecto a la salvación en sus cartas, los indoctos inconstantes torcían, igual que las demás escrituras, para su propia perdición. Quiere decir que este estudio y el a poner la lupa y estudiar las verdades bíblicas es importante, es relevante para la salvación del alma. Así que qué importante esta verdad, qué importante esta declaración que el Señor Jesús nos presenta en este versículo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No es una conjetura, es sencillamente la verdad. Siga mi Amén. hermano Andrés. Quería dar ese Amén, aporte. amén. Excelente aporte, mi pastor Oscar, porque ahí debemos definir quién es el que lo está haciendo bien, el que cree en uno o el que cree en dos o el que cree en tres. Pues según la Biblia, Santiago en su carta, él formula una pregunta y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y dice, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. O sea que el que está creyendo que Dios es uno, lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque ese es el principal mandamiento de todos. Y yo creo, mi pastor Oscar, que hasta aquí muchos estamos de acuerdo. Muchas personas hasta aquí llegamos y estamos de acuerdo que Dios es uno, pero aquí es donde se desprende la deducción, donde se dice que ese Dios que es uno, que no es una unidad simple, sino una unidad compuesta por tres seres divinos o tres personas divinas. ¿Cómo mirar en la Biblia de que el concepto de que es una unidad compuesta no tiene fundamento bíblico? Pues Amén. el mismo que dijo en Marcos 12:29 que el principal mandamiento es que Dios es uno. Ese mismo Señor Jesús en Juan 4:24 nos demuestra que ese Dios que es uno no es una unidad compuesta por tres, sino un espíritu. El Señor Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. De modo que aquí tenemos otra afirmación, otra declaración que no nos da lugar a interpretaciones, como para que de pronto alguien pueda decir, no, es que es lo que el pastor Oscar y el pastor Andrés están interpretando. No, aquí nosotros no estamos haciendo interpretaciones ni sacando deducciones. Sencillamente estamos mirando qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que Jesús afirmó, y ya tenemos dos afirmaciones en las cuales nuestra fe debe estar aferrada, en que el principal mandamiento es que Dios es uno. Y segundo, en que ese Dios que es uno no es un conjunto de personas, no es un Dios compuesto por parte ni por personas, sino que es un espíritu omnipresente. Ese Dios que es espíritu fue al Dios que conoció el salmista. Y el salmista en el Salmo 139:7, él que conoció a Dios, él dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Él no dijo, ¿a dónde me iré de las tres personas o de las dos personas? Él dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Por qué de tu espíritu? Pues porque Dios es espíritu. Entonces, lo que estamos viendo son las afirmaciones, y la primera, que Dios es uno, y la segunda, que ese Dios que es uno no es un conjunto compuesto por tres, sino un espíritu, que si subimos al cielo, allá está, que si bajamos al Seol, allá está, y que si nos vamos al extremo, allá está. No es una persona arriba y la otra abajo y la otra allá.
No, es el Correcto. mismo Espíritu llenándolo todo. Y aquí debemos dejar bien claro que la palabra Trinidad no es un término bíblico, es un término acuñado a la teología, pero que no es un término bíblico. En la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad. Y quizás muchos digan, no, pues la palabra Trinidad no está de la misma manera como no está la palabra unicidad. Si bien es cierto que en la Biblia no aparece explícitamente la palabra unicidad, sí aparece el Dios único, porque la palabra unicidad la tomamos de todos los versículos que nos presentan a Dios como un ser único. Entonces la palabra unicidad o la doctrina de la unicidad es la que nos habla de aquel ser único e indivisible. Pero si preguntamos de dónde entonces se toma la palabra Trinidad en la Biblia, un versículo donde se puede tomar, no hay un versículo donde se tome, porque la Biblia no habla del Dios trino, sino del Dios único. Y la Biblia no dice al trino y sabio Dios sea la gloria, sino al Amén. único y sabio Dios. Entonces, Trinidad, Dios trino, personas divinas, personas coiguales, Hijo eterno, Dios Hijo, son términos inventados por el hombre para tratar de sustentar una doctrina que se basa en la deducción, en versículos que se leen fuera de su contexto y se les pone la imaginación, pero lo que realmente enseña la Biblia es que Dios es uno, ese es el principal mandamiento, y que en esencia no es un conjunto, sino un espíritu llenándolo todo. Excelente, hermano. Vamos a ir colocando esas bases porque a veces vamos hablando y como que sucede que avanzamos y vuelven las personas y retroceden. Yo pienso que cuando uno coloca los principios y las bases, que en este caso son esas declaraciones que el hermano Andrés, quiero hacer ese énfasis, querido amigo, hermano. Y hay dos declaraciones muy puntuales de parte del Señor Jesús. Dios es uno y su naturaleza es espiritual. Jamás Jesús y jamás en la Biblia nadie declaró que Dios fuera una unidad compuesta de personas divinas, una esencia absoluta que lo llena todo, arriba en el cielo, abajo en la tierra, a donde quiera que vaya el hombre, allá está Dios. Esta declaración fue la que dijo el apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas. En él vivimos, somos y nos movemos. Y añade la Biblia, y quiero de pronto tocar como un aporte, hermano Andrés, que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 6, si comparamos lo que David dijo y lo que está diciendo aquí, nos está diciendo lo mismo, porque además de esto, Dios es inmutable. Antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. No ha cambiado ni ha sido a través de la historia la aparición de otro Dios. No, el apóstol Pablo sigue declarando, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiere decir que aquí lo que nos está presentando es que este Dios sigue siendo el único, absoluto, que es sobre todos, es por todos y lo llena absolutamente todo. Entonces, dejamos esa afirmación y esa aclaración de que Dios es uno solo y lo llena absolutamente todo. No hay uno arriba, el otro abajo y el otro rondeando las zonas aéreas, no. Él lo llena absolutamente todo. Hermano Andrés, encontramos un pasaje y es es el inicio de la escritura. La Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el texto siguiente nos habla inmediatamente de la presencia de Dios
en esa creación. ¿Cómo aparece Dios? ¿Cómo se revela Dios en esa creación? Amén, amén. Excelente. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Dios, que en esencia es espíritu, como lo venimos mirando por la Biblia, y venimos mirando las afirmaciones, que el Dios de la Biblia es un espíritu, se nos presenta como el Padre de toda la creación, porque la Biblia nos habla de un Padre eterno, porque en Dios, en este Dios que es un espíritu eterno, está el atributo y la virtud de ser el Padre eterno, porque en él se originan todas las cosas. Entonces, se nos presenta como el Padre eterno, que en esencia es un espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde ahí lo vemos manifestado en su naturaleza como espíritu, pero a la vez como el Padre creador del universo. Amén. Es correcto. Encontramos entonces esa realidad que de principio a fin la Biblia tiene un mismo hilo y allí es donde nosotros no podemos romper ese hilo. Desde el principio Dios se presentó como espíritu y único creador. Y así es como el apóstol Pablo lo presenta. Un Dios y Padre. Padre por su atributo de creador de todas las cosas y que es y está en todo lugar. Él es el Dios omnipresente. Hermano Andrés, a través de la historia, porque cuando analizamos qué es un espíritu, esa naturaleza espiritual de Dios, entendemos que un espíritu es un ser invisible. A la vez entendemos que un espíritu es un ser incorpóreo, no tiene un cuerpo como tal, no tiene una materia, y a su vez pues no se puede tocar. Pero Dios a través de la historia sí se ha revelado y se ha manifestado. Hay algo que nosotros creemos y son aquellas teofanías o manifestaciones de Dios. ¿Qué podemos nosotros tener en cuenta? Ya que este Dios que es espíritu, en el deseo de darse a conocer a los hombres, usó diferentes medios, usó diferentes formas. ¿Qué podemos hablar de esto, hermano Andrés? Dios siempre se ha manifestado de acuerdo a las necesidades que el hombre tiene en su momento, de acuerdo a la necesidad que la humanidad o que su pueblo tenga en el momento, pues de esa manera Dios se le va a manifestar. En el desierto, cuando el pueblo necesitaba sombra para caminar en el día por el desierto, entonces Dios se le manifestó en columna de nube y desde la columna de nube les hablaba. Pero esa columna de nube no es otra persona divina, sino una manifestación del Dios invisible para suplir una necesidad que había en el pueblo. De igual modo, en la noche, cuando el pueblo necesitaba avanzar por el desierto y necesitaban luz, pues Dios se les manifestó como columna de fuego y en medio de la columna de fuego les hablaba. Pero no podemos llegar a pensar que esa columna de fuego era otra persona divina, sino una manifestación de Dios para suplir una necesidad que había. Entonces, cuando ya el pueblo no necesitaba caminar por el desierto, pues nunca volvió a aparecerse Dios en columna de nube. Cuando el pueblo no necesitaba una luz para caminar de noche, pues ya Dios no se volvió a manifestar de esa manera. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, que todos los seres humanos necesitábamos un Salvador.
Entonces ya Dios a nosotros no se nos venía a presentar en columna de nube, porque lo que nosotros necesitábamos no era una columna de nube ni una columna de fuego. Lo que nosotros necesitábamos era un redentor, necesitábamos un salvador. Y la ley decía en Levítico 25:25 que si uno de nuestros hermanos se empobrecía y era llevado cautivo, entonces uno de nuestros hermanos o un pariente cercano lo rescataría. La ley ordenaba que el redentor debía ser uno de nuestros hermanos o un pariente cercano. De modo que en este mundo no estaba ese pariente cercano, no estaba ese hermano nuestro, porque aquí todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23, quedamos destituidos. Entonces, la Biblia dice en Isaías 59:16 que Dios vio que no había hombre que se interpusiese. Dice, y se maravilló Dios, se aterró Dios que no había hombre. ¿Por qué habla de un hombre? Porque nosotros, o sea, nuestro redentor debía ser un pariente cercano. Un hombre pecó, un hombre tenía que morir. Nuestro redentor debía ser un segundo Adán, porque el primer Adán no dio la cara por nosotros. Él se excusó, él no asumió la culpa. Necesitábamos un segundo Adán, un hombre que sirviera de intermediario, de mediador entre Dios y los hombres. Entonces Isaías 59:16 dice, y vio Dios que no había hombre que se interpusiera, no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Dice, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Así que como no había en el mundo ese hombre, ese mediador que se interpusiera como mediador entre Dios y los hombres, entonces Dios hizo la tarea de proveernos la salvación él mismo y de venir a salvarnos él mismo, proveyéndonos ese hombre en su manifestación en carne, cumpliendo lo que había prometido en Isaías 35:4, que él mismo vendría y nos salvaría, cumpliendo lo que dijo en Isaías 52:6, que su pueblo sabría su nombre porque él mismo se haría presente. Así que Dios en el vientre de María no engendró a otro Dios, no engendró otra persona divina, engendró un hijo, engendró a Jesucristo hombre, manifestándose en carne en la humanidad de Jesucristo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5, diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que el mundo religioso de Jesucristo hombre se inventó un Dios hijo, de Jesucristo hombre se inventó una segunda persona divina, pero cuando la Biblia habla del Hijo de Dios no está hablando de otra persona divina, sino de la manifestación de Dios en carne, de Jesús en su condición de hombre. Pero aquí es donde debemos entender que el Señor Jesús es Dios y hombre. La Biblia lo presenta con dos naturalezas, como Dios y como hombre. Como hombre es el Hijo, es el Mesías, es el Cordero, pero como Dios no es otro Dios, no es un Dios Hijo ni una segunda persona divina, sino que como Dios es el único Dios que existe, que es Espíritu manifestado en carne para venir a salvar a los seres humanos. Y aquí quiero cerrar para darle paso a mi pastor para que usted nos amplíe el tema, el concepto bíblico. Debemos tener en cuenta que Dios se manifestó en carne, como lo dice 1 Timoteo 3:16, con el fin de proveernos nuestro Salvador en su manifestación en carne. Pero el Dios que se manifestó en carne no fue un Dios hijo,
porque en la Biblia no existe un Dios hijo. En la Biblia existe un solo Dios que no es hijo de nadie, es un espíritu eterno que se nos manifestó en carne, el mismo Padre eterno. Por eso el Señor Jesús en Juan 14:9, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no dijo, el que me ha visto a mí, ha visto la segunda persona divina. Tampoco dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Dios Hijo, sino el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, demostrando que ese único Dios y Padre eterno, que en esencia es espíritu, fue el que se manifestó en carne, en forma de hombre, para venir a proveernos salvación a través de su manifestación en carne. Hermano Andrés, qué exposición. Yo estoy aquí disfrutando de esto de una manera especial. Vamos a sentar entonces y ir puntualizando lo que el hermano Andrés nos ha expuesto de una manera muy especial. Dios es espíritu, pero Él se ha manifestado para suplir diferentes necesidades del ser humano. Cuando necesitó redimir a Israel y llamar a Moisés, lo hizo desde una zarza, pero no hubo una multiplicación de divinidades. No hay un Dios. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra, que es espíritu, se manifestó y se presentó y le habló a Moisés desde una zarza. Después vemos al pueblo de Israel en el desierto necesitando de la columna de nube, necesitando de la columna de fuego, y Dios se manifiesta, y lo que la Biblia dice es que quien iba en esa nube de fuego y de nube en el día era el mismo Dios. Entonces, cuando llegaron a la tierra, pasaron el Jordán, ya no estaban en el desierto, esa nube desaparece, esa columna de fuego ya no era necesario, cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida. Esa manifestación desaparece porque no hay necesidad, pero permanece ¿quién? El Espíritu Eterno, que los continuó en la conquista de la tierra prometida. En esto que nos decía el hermano ahora, el hombre pecó, todos pecamos y todos, la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos, estábamos sentenciados a la muerte. Necesitábamos un redentor. La Biblia también dice en Romanos que no hay ninguno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y la Biblia, donde el hermano nos citaba, es que Dios se admiró de ver que no había nadie que se interpusiera entre la justicia por el pecado y el mismo pecado. ¿Quién asumiera ese pago? ¿Quién asumiera esa consecuencia? No había hombre porque todos debían morir por su propio pecado. Es por eso que se necesitó un redentor sin pecado. Como lo decía el hermano Andrés, necesitamos un redentor sin pecado. ¿Dónde lo proveyó Dios? ¿Dónde lo inquirió Dios? Al ver que no lo había, al ver que esta situación, entonces Dios dice que no salvó por su propia justicia, por su propia mano. El profeta Isaías, hermano Andrés, en el capítulo 35, versículo 4, nos dice esto. Decía los de corazón apocado, esforzados no temáis. He aquí que vuestro Dios, aquí le está hablando al pueblo de Israel. La declaración que se está haciendo acá, porque esa ha sido como la palabra hoy, ¿no? Las verdades que se declaran en la Biblia y no las conjeturas o los diferentes pensamientos que podamos sacar. Aquí hay una declaración y es que vuestro Dios viene con retribución. ¿Qué Dios es el que está hablando la Biblia? El que es uno, el que es espíritu, el que conoció a David, el que lo llena absolutamente todo, le anuncia y le dice al pueblo de Israel, viene con retribución, con pago. Y esta palabra es implícita que debemos tenerla en cuenta porque es una declaración que nosotros tenemos que tener muy presente. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese Dios que creó el cielo y la tierra, que es espíritu, anunció venir a salvarnos él mismo. No iba a mandar a otro, no iba a mandar a un colega, a un sucesor, a un compañero, como muchos han sacado, pues muchos pensamientos o observaciones. Lo que la Biblia declara
puntualmente es que era él mismo el que había de venir. Dios mismo vendrá y os salvará. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, hermano Andrés, capítulo 3, verso 16, para ir como sentando esas declaraciones. A mí este texto creo que es uno de los textos que, que debemos realmente comprender, recibir y como decía alguien, no podemos discutir contra las verdades bíblicas. Quien discute contra la Biblia, pues algún día Dios le dijo a Job, es sabio contender contra el omnipotente. De ninguna manera. Contender contra lo que está escrito es contender contra Dios. Y eso no es sabio. El apóstol Pablo declara algo y me voy a permitir desde el verso 15 para ampliar un poco la idea. Pablo le dice a Timoteo que tiene el deseo de ir a visitarlo, pero que si él tarda, le dice a Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice aquí una realidad, la iglesia de Dios no la hace el aviso, la iglesia de Dios no la hacen las edificaciones. La iglesia de Dios tiene una característica en la tierra, es columna y baluarte, soporte de la verdad. Y Pablo inmediatamente le dice a Timoteo, esta verdad es la que tiene que estar reposada sobre la iglesia. Esto es lo que tienes que creer, esto es lo que tienes que declarar. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, y ya lo hablamos, el único que hay, el que es espíritu, el invisible, que en medio de la necesidad del hombre ha sido propicio y se ha manifestado y ha actuado. En esta ocasión, necesitando un pariente cercano, sin pecado, se manifestó. Dios fue manifestado en carne para venir a redimirnos, para venir a salvarnos, para venir a libertarnos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No sé, hermano Andrés, nos quisiera dar algún comentario porque este pasaje es muy rico y no sé, me gustaría escuchar de pronto alguna apreciación, hermano Andrés, de este pasaje. Hermano, ese es un pasaje determinante para conocer quién es el Señor Jesús. Dios fue manifestado en carne. Y todos sabemos que manifestar significa mostrar o revelar. Así que cuando dice que Dios fue manifestado en carne, ahí es donde debemos recordar y hacernos la pregunta, ¿cuál Dios? Entonces ahí debemos recordar que Dios solo hay uno y es espíritu, es el espíritu eterno, el Padre eterno. De modo que cuando la Biblia nos dice Dios fue manifestado en carne, está diciendo que eso es indiscutible y que ese es el gran misterio de la piedad. O sea, el misterio tan grande de que Dios haya amado tanto al hombre, de que ese Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, se haya manifestado en carne y que en esa carne, en esa condición humana, pueda habitar toda la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses 2:9. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios y Padre, demostrando que en la carne, en la humanidad de Jesús, no habita una partecita de Dios y la otra partecita en otras personas divinas. No, en él Dios se manifestó en carne y en esa carne habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso el versículo 10 dice,
y vosotros estáis completos en él. Amén. Si hubieran 3 personas divinas, no pudiéramos estar completos con Cristo, porque nos quedarían faltando las otras 2 personas divinas. Pero cuando Colosenses 2:10, el apóstol Pablo, eso es lo que le enseña a los colosenses, que la iglesia primitiva, que la iglesia que Cristo fundó está completa con solo Jesús. ¿Por qué? Por lo que él le dijo en el versículo anterior, en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda. Vale la pena resaltar esta palabra toda y la palabra plenitud. Toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo hombre, demostrando que el que tiene al Hijo tiene también al Padre, confirmando lo que dijo el mismo Jesús: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, confirmando lo que dijo Jesús: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, confirmando lo que dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que el Señor Jesús es el Espíritu. El Señor Jesús es el único Dios y Padre manifestado en carne. En su carne es Hijo, en su carne es el segundo Adán, es el Cordero, el Mesías, el Redentor, pero en su divinidad es el único Dios y Padre manifestado en carne. Por eso en él estamos completos. Si Jesús no fuera el Padre, en Jesús no pudiéramos estar completos, porque nos estaría faltando el Padre. Pero tener a Jesús es tener al único Dios y Padre, que en esencia es Espíritu manifestado en carne. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí está claro. Si el único Dios es Espíritu y el Señor Jesucristo es el Espíritu, es porque Jesucristo es el único Dios verdadero.